Hola a todos, ¿me están escuchando? Vamos a iniciar, disculpen la tardanza, algunos problemas técnicos, pero que ya estamos solucionando. ¿Se oye? ¿Ahí me estás oyendo? Muy bien. Vamos a mirar si todo está marchando. ¿Todos están escuchando? Disculpen un segundo que estoy confirmando que todo esté bien. Muy bien, ya están viendo la presentación, están viendo me están viendo a mí, me están escuchando bien. Listo, mil gracias. Voy a detener entonces esto. Bueno, una feliz tarde para todos. Espero que estén muy bien. Y gracias por haber aceptado la invitación a esta conversación sobre liderazgo para la incertidumbre. Eh, Mi nombre es Jesús Muñoz, soy profesor de la Facultad de Administración y he preparado estas notas más que con el ánimo de ser muy extenso, con el ánimo de ofrecerles algunos elementos que puedan ser útiles en este momento que estamos viviendo. Lo primero, soy portador de este mensaje que viene de Don Quijote de la Mancha. Quiero compartirlo. Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas. Porque no es posible que el bien y el mal sean durables. Y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. Creo que Don Quijote y Don Miguel de Cervantes Saavedra nos inspiran para este encuentro que estamos teniendo. Disculpen un segundo, que olvidé bajarle a la música. Eh, y les confieso que mantengo la música porque para mí es una compañera permanente, es un elixir y ayuda mucho a entender cómo nos lideramos y cómo desarrollamos el liderazgo. Antes de iniciar en forma, soy portador del saludo de nuestra decana, Beneta, de los vicedecanos, de los directores de Educación Ejecutiva, Jaime, Felipe y Juan Carlos, del equipo de profesores de la Alta Dirección en Gestión y Liderazgo Estratégico, mis colegas a quienes tanto quiero y respeto profundamente. ¿Qué es lo incierto? Algún filósofo de la antigüedad decía que la certeza está en el pasado, que la vida está en el presente y que la incertidumbre está en el futuro. Y parece ser que eso hace mucho sentido hoy en día. Nosotros desde hace varios años estamos trabajando en la facultad, vuelvo y repito, con el equipo de colegas, en indagar cada vez más sobre qué significa liderazgo, qué es liderar y eso qué tiene que ver con los distintos tiempos en los que nosotros vivimos. Y llegamos a un punto común, a un encuentro, y es entender que liderar es transformar para incrementar el desarrollo. Y hace mucho sentido entender este propósito del transformar, porque como lo vamos a ver durante la presentación, el transformar aplica a mí, a la relación que establezco con otros, al trabajo que desarrollo, a la creación de organizaciones y comunidades y a la construcción de futuros. Por esa razón, quiero centrar esta conversación en un modelo
que lo único que busca es generar algunas reflexiones y si es menester, servir de guía para trabajar a fondo en esto que denominamos incierto. Pero antes de comenzar en forma el ecosistema de liderazgo, quiero que entendamos dos cosas fundamentales. El propósito de la vida es vivir, no sobrevivir. Por eso, cada minuto se nos antoja y se nos ofrece como una gran oportunidad. No la dejemos a un lado. Disfrutémosla, construyámosla, vivámosla intensamente. Ese es el presente. Porque con base en esos presentes podemos empezar a indagar y a crear caminos posibles de enormes oportunidades para lo que hemos denominado futuro y que en alguna medida se ha percibido como probabilidad, como posibilidad. En este camino de transformarnos para incrementar el desarrollo, el primer liderazgo que sugerimos es el liderazgo de sí mismo, centrado en una capacidad muy importante, la de generar conciencia personal. Desde distintas vertientes, filosofía, psicología, antropología, neurología, hemos entendido la importancia suprema que tiene la conciencia. Y en la conciencia, la importancia que tiene el estar atento. Entonces vamos a empezar a tejer un poco todo el camino que quiero compartirles. Paso número 1, la enorme relevancia de la atención, del estar atento. Y el estar atento para explorar, para indagar, es decir, para generar cada vez una mayor conciencia personal, una mayor capacidad de darnos cuenta de quién soy. Luego, liderar con otros. Y quiero hacer énfasis en que la palabra o el conector mejor no es liderar a otros, sino liderar con otros. En el entendido que si somos líderes de nosotros mismos, cuando nos reunimos, lo que hacemos es compartir nuestro liderazgo para generar y desarrollar inteligencia colectiva. En ocasiones nos preguntamos por qué algunas personas, a pesar de la bondad que tiene el aislamiento social para disminuir la propagación de un virus como en el que hoy estamos, algunas personas salen todavía a la calle, todavía no tienen la capacidad de generar la conciencia de la importancia de cuidado que ahora quiero compartirles. Pues evidentemente, si yo no soy consciente de mi cuidado, difícilmente voy a construir y desarrollar el cuidado con otros, es decir, la inteligencia colectiva. ¿Para qué desarrollamos la inteligencia colectiva? Para liderar el trabajo, y el trabajo entendido no solamente como empleo, sino como acción continua, como toda actividad que realizamos. Y en el trabajo debemos desarrollar la capacidad para incrementar nuestra creatividad. No es cierto que hayan unos creativos y otros no creativos. Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestro ser y cuerpo tiene una capacidad instalada para generar creatividad, innovación y alternativas distintas permanentemente. Esto dialoga con los espacios propicios para que esa creatividad se desarrolle. Por eso, el liderar el trabajo es la capacidad para incrementar la creatividad, la innovación y las alternativas viables en nuevos contextos. Liderar la comunidad. Cuando realizamos trabajo, cuando realizamos acciones, construimos con otros comunidad. Y la comunidad puede llamarse familia, puede llamarse empresa, puede llamarse barrio, puede llamarse de muchas maneras, se puede llamar planeta. ¿Por qué? Porque esa comunidad reclama la capacidad para consolidar que la comunidad esté comprometida
y que sea efectiva en el cumplimiento de su propósito. Y aquí aparece por primera vez en este ecosistema un elemento que muy seguramente vamos a mirar desde el principio, que es el propósito, el valor y la importancia que tiene la claridad de propósito, es decir, el sentido. Y lideramos esa comunidad para construir futuros, es decir, para desarrollar la capacidad de transformar la realidad en nuevas realidades antes no imaginadas. La historia de nuestro planeta nos demuestra permanentemente, esas son las certezas de las que hablábamos al inicio, que la forma como el planeta se moviliza es mediante la generación de crisis que planteen la necesidad de revisar, de reflexionar y de proponer nuevos paradigmas, nuevos supuestos. Alabado sea el momento de la crisis porque nos invita a la transformación, es decir, al liderazgo. Y esta construcción de futuros, pues obviamente vuelve a impactar todo el ecosistema y todo el ciclo. Probablemente la gráfica no tiene la bondad de expresar que no se trata de un continuo único, y espero que al final pueda planteárselo de esa forma, sino de una integración continua entre esos 5 manifestaciones del liderazgo. Vamos con el primero, liderarse a sí mismo. ¿Qué es indispensable para liderarnos a nosotros mismos? Un primer elemento es la integridad. La integridad puesta en la mirada de la ética y la moral, pero también en la mirada de la honestidad, la rectitud, la coherencia. Personas íntegras son aquellas que tienen la enorme capacidad de ser coherentes y de corresponder con lo que para ellos hace sentido y tiene valor. Se es íntegro no solamente en el comportamiento, se es íntegro en el pensamiento, se es íntegro en el afecto, se es íntegro en el comportamiento y por ende eso se refleja en la relación. Lo segundo, la pasión. Y he privilegiado la palabra pasión sobre la palabra sentido porque cuando observo que para alguien hace sentido lo que está en ese momento viviendo y sintiendo, genera una pasión que es el motor que hace posible que la acción surja de manera tal que haya un esfuerzo con mucho sentido. Y eso procura energía y eso procura entusiasmo. El hecho de estar encerrado no significa estar aislado. El prodigio de las redes hoy en día, o incluso en épocas anteriores el prodigio de las señales de humo, o el prodigio del grito, o el prodigio del tambor, hacían posible que pudiéramos conectarnos. Pero esa conexión proviene primero de adentro. La primera y más importante conexión es la que surge del sentido, es decir, de aquello que nos apasiona. Y nos apasiona todo aquello que tiene un significado real, un significado concreto en nuestra vida. Obvio, eso tiene que ver con el contexto de cada quien y el contexto de cada comunidad. Tercero, responsabilidad. La responsabilidad mirada no solamente como responder a otros, sino como responderme a mí mismo, como ser fiel a mí mismo. Y empezamos por la primera y más importante de todas las responsabilidades, la responsabilidad de ser consciente de la importancia que yo tengo como ser humano en el planeta Tierra. Porque de ahí deviene la importancia que yo le doy a los otros seres humanos. La responsabilidad por mi cuerpo, es decir, la responsabilidad que es atinente a cuidarme corporalmente,
La responsabilidad por mis emociones. Ahí entonces entramos en el territorio de la importancia de ser inteligente emocionalmente, de aceptar y reconocer mis emociones para, para administrarlas de manera tal que pueda relacionarme sanamente en primera instancia conmigo, luego con el otro, el que está al lado mío, y con los otros, es decir, con todos los que conforman la comunidad, así yo no los identifique. Esa responsabilidad por el cuerpo va unida a la responsabilidad por la emoción y va unida a la responsabilidad por el comportamiento. Es decir, cuáles son los comportamientos que me permiten fluir y cuáles son los comportamientos que no me permiten fluir conmigo y con el otro. De ahí surge la confianza en mí mismo, porque soy responsable. Me comprometo conmigo mismo y por lo tanto genero una disciplina personal que es solo el resultado de los asuntos que he tratado anteriormente. Y la resiliencia. La resiliencia no solamente como ponerle la sonrisa a la situación difícil, creo que va mucho más allá. La resiliencia como la demostración clara de nuestra propia flexibilidad. Yo soy amante de los abrazos. Quienes están conectados y me conocen saben que soy un abrazador oficial. Pero eso es un abrazo. Cuando abrazo, acojo. Pero también cuando dejo de abrazar, me desprendo. Por eso, la resiliencia tiene que ver con el apego y el desapego. La resiliencia tiene que ver con la capacidad de aceptación y de renuncia. De ahí entonces surge la posibilidad de tener una actitud positiva, porque al desapegarme lo hago amorosamente, sin sufrir, con dolor probablemente inicial, pero con la enorme capacidad de entender que al desabrazar volveré a abrazar nuevos elementos, nuevas maneras, nuevas posibilidades. No me quiero detener, pero lo que aquí he previsto son algunos comportamientos derivados de lo que acabo de conversar. Pues estoy dejando solo un minuto en pantalla para que los vayan leyendo, pero en términos de integridad tiene que ver con las actuaciones y consecuencias derivadas de la coherencia, la pasión fundamentalmente centrada en lo que hablamos del sentido para transformar la realidad y mejorar los niveles de vida personales y comunitarios. La responsabilidad como esa coincidencia que hay entre el propio desarrollo y los cambios que naturalmente se dan en el mismo en todos los ámbitos. Hace poco recordaba, porque mi hermana tuvo la bondad de enviarme una foto de la familia de hace muchísimos años. Yo tengo 61, esto quiere decir hace 50 años por lo menos. Y luego alguien de mi familia también envió una foto que nos tomamos con mis cuñados y mis hijos. Y ponía la atención en mi fisonomía, en mi cuerpo. Y decía, qué maravilla este cambio natural que estoy dando, porque también me ofrece la posibilidad de vivir intensamente esto que está sucediendo para poder aprender de ella. Y la resiliencia, vuelvo y repito, como esa flexibilidad, pero también ante un cambio actuar de acuerdo con el nuevo sentido que ha adquirido la vida. Nada ganamos con quejarnos, con lamentarnos. Lo que se espera de nosotros es que podamos fluir. Me anticipo un poco, pero son 4 momentos claves. Primer momento, aceptar lo que estoy siendo y viviendo. Segundo momento, observar atentamente eso que he aceptado. Tercer momento, provocar los cambios que sean necesarios para adecuarme y adaptarme a ese nuevo contexto. Y cuarto momento, fluir con eso que he decidido y con el contexto en el que me encuentro. El segundo liderazgo es liderar con otros.
Repito, la capacidad para construir y desarrollar la inteligencia colectiva. Quizá el primer elemento de liderar con otros es la asertividad. Es el aceptar activamente a las otras personas, las situaciones y las emociones. Humberto Maturana, ese magnífico filósofo y pensador chileno, acuña esta frase que para mí ha servido como un motor en mi relación con los demás. Dice él que solo se puede construir una relación legítima si yo acepto al otro como un legítimo otro en la relación, es decir, como un alguien distinto, como un alguien diferente y por lo tanto un alguien que merece que yo, con mi actitud respetuosa, lo incluya en mi propio contexto y entorno para generar lo que debamos generar juntos y aprender lo que debamos aprender juntos. Por eso el comprender el contexto distinto al propio es fundamental para la asertividad. Es imposible hablar de, por ejemplo, comunicación asertiva si no hago el ejercicio genuino de comprender antes que juzgar. Le he aprendido a uno de mis grandes maestros, el profesor Alejandro Sanz de Santa María, que el gran paradigma que hay que cambiar es el de dejar de juzgar para castigar y trasladarnos al escuchar para comprender. El segundo elemento para liderar con otros es la solidaridad. La solidaridad surge en la sensibilidad. La sensibilidad distinto a la sensiblería. La sensibilidad es la conexión con el dolor, con la alegría, con la situación del otro. Ser sensible sin dejarme llevar por ese sentimiento, sino más bien comprenderlo para poder generar acciones que correspondan a lo que sucede. Por eso la sensibilidad va unida a la comprensión. No se puede desarticular el ser sensible del ser comprensivo. Y yo creo que la comprensión irremediablemente conduce a la compasión, es decir, a esa capacidad de conectar con lo que le sucede al otro, para poder generar bienestar común. Es ser solidario. La solidaridad no se puede resumir en la caridad, es decir, en el entregar incluso lo que me sobra. La solidaridad tiene que ver con algo que va mucho más allá y es ser sensible, comprender, ser compasivo para poder generar bienestar común. Tercer elemento para liderar con otros es trabajar en equipo. Si soy asertivo, si soy solidario, puedo trabajar en equipo. Es decir, puedo valorar lo que significa el equipo. Entender que todos vivimos en un equipo en algún momento o en muchos momentos vivimos en muchos equipos. Y que querámoslo o no, estamos integrados a esos equipos. En nuestro comportamiento impacta el comportamiento de los demás, así como el de los demás me impacta a mí. Creo que un clarísimo ejemplo es el del COVID-19 que estamos viviendo. Se inicia en un punto específico del planeta y se propaga por todo el planeta. Y solo si ocurre un comportamiento solidario, asertivo, comprensivo, podemos mitigar y disminuir el impacto de esa propagación. Antes no va a suceder. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos todos a la expectativa de la generación de una vacuna o estamos todos a la expectativa de la generación de medicamentos que traten la infección propiciada por el virus, también es cierto que esa expectativa no está en nuestras manos, por lo tanto no es del ámbito de nuestro control. Pero lo que sí está en el ámbito de nuestro control es la capacidad de entender en qué equipos estamos
cómo estamos integrados y por ende cuáles son los impactos que nosotros le generamos a esos equipos y los impactos que esos equipos nos generan a nosotros para entender cuáles y cómo modularlos para poder desarrollar un adecuado trabajo en equipo. Y esa integración de esa manera vista puede provocar que trabajar en equipo sea efectivo, que trabajar en equipo produzca aquello que queremos que provoque. Por eso, la noción de equipo es una noción que nos invita a la integración y a la valoración. Sin valoración y sin integración no pasa de ser una concepción casuística, una situación y solo una situación en donde nos reunimos y luego dejamos de reunirnos. Recordemos la diferencia que existe entre dos palabras, no solamente desde la perspectiva semántica, sino desde la perspectiva significativa. Característica y condición. La característica es inherente, la condición es una circunstancia. Es característica del ser humano hablar, comunicarse, escuchar, ver, incluso a quienes de alguna manera la vida los ha traído con algunos impedimentos. Estoy recordando a una personita que amo profundamente. Pero esos impedimentos no son un obstáculo para explorar distintas formas, otras maneras para poder conectarse con el mundo, para poder integrarse con el mundo. Por eso, cuando esta personita está con nosotros, está en familia reunida con nosotros, sus risas, sus movimientos de manos, sus expresiones se convierten de inmediato en conexiones con nosotros y de nosotros con ella. Lo que quiero decir con esto es que trabajar en equipo es privilegiar algo que es característica y no circunstancia, no condición. Se llama conexión. Se trabaja en equipo cuando estamos genuinamente conectados. Vamos con las frases. Ahora les cuento para qué he escrito estas frases y qué les quiero proponer a quienes me están escuchando. Esta presentación, para quienes estén interesados, se las podemos hacer llegar a través de la facultad. Y es que la asertividad es la aceptación activa, la solidaridad es no hay un yo sin el otro, y el trabajo en equipo es el impacto, la conexión. Luego viene liderar el trabajo, que es esa capacidad para incrementar la creatividad, la innovación y las alternativas viables en nuevos contextos. Lo primero para liderar el trabajo es que desarrollemos la capacidad que tenemos de pensar estratégicamente. La estrategia no es solo un enunciado, perdón, la estrategia no es solo una formulación. La estrategia es una manera de estar en la acción. Yo puedo repetir lo que sé o puedo organizar y manejar la información, abstraer, hacer análisis, síntesis y formular nuevos proyectos en la acción. Por eso, recuerdo el texto de Kenichi Omae de hace muchos años, pero que para mí sigue siendo vigente, y es la mente del estratega. No es la estrategia, es la capacidad que tenemos de desarrollar una manera de pensar que nos facilite navegar en contextos inciertos, echando mano de algunos elementos de certeza que tengamos y aceptando que si bien esos elementos de certeza pueden ser válidos en un momento, también pueden ser revisados de nuevo, pueden ser replanteados en el presente para poder construir lo nuevo que queremos. Hoy con frecuencia escucho personas, y tienen toda la razón sin duda, de quejarse por el desempleo, de quejarse por no tener fuentes de ingreso. ¿Qué es pensar estratégicamente? Es cómo me reinvento
cómo replanteo y reinvento lo que sé hacer para que pueda yo navegar en este contexto y generar los ingresos que requiero e incluso probablemente muchos más de los que yo me imagino. Por eso, estos tres elementos del pensamiento estratégico son fundamentales para mí. Insisto, no es formular estrategias, es desarrollar la capacidad de pensar estratégicamente, de anticipar, de manejar, organizar y manejar la información, de abstraer, hacer análisis, hacer síntesis y de formular y gestar nuevos proyectos con base en eso. Pero adicionaría uno que probablemente no es escrito, y es que el pensar estratégicamente no es solo anticiparme, sino reconocerme y reinventarme para producir nuevas opciones. El pensar estratégicamente está asociado al pensar creativamente. Le aprendí hace algunos años a ese gran maestro que es el profesor Rodolfo Ginás, cuando explicaba sobre el funcionamiento del cerebro en un texto prodigioso que se llama así, El cerebro, y luego en otro que se llama El cerebro y el mito del yo, que los prefrontales, que se nutren de dopamina, que los prefrontales trabajan cuatro procesos muy importantes: atención, exploración, aprendizaje y creatividad. Mis hipótesis, escuchando eso, surgieron más o menos rápido. La primera hipótesis fue que es imposible ser creativo si no se está atento. Es decir, que el pensamiento creativo reclama la atención. Pero lo segundo que reclama es la indagación, la exploración. Es absolutamente precioso ver jugar a uno de mis sobrinitos, últimamente muy emocionado con los dragones, porque inventa historias, crea nuevas opciones, crea nuevas formas de jugar con el mismo juguete. Es decir, él me enseña la importancia que tiene la indagación y la exploración. Y eso tiene que ver con la creatividad, con base en los cuatro procesos que acabo de mencionarles de los prefrontales. Porque la segunda hipótesis es que la creatividad surge del aprendizaje. Pero el aprendizaje entendido no como repetición continua de lo que yo sé, porque ya dijimos que ese es el mundo de la certeza, en el que probablemente nos sentimos muy cómodos y es lo que genera de alguna forma la crisis, el conflicto que vivimos cuando ocurren situaciones de alta incertidumbre. Sino también esa creatividad, ese aprendizaje, perdón, mirado como la posibilidad de observar atentamente, explorar atentamente la dinámica, cambios y transformaciones en nuestros contextos, los más inmediatos y los más amplios, para poder preguntarnos cuáles son las alternativas viables e innovadoras. Por eso el pensar creativamente tiene que ver con la atención, tiene que ver con la exploración, tiene que ver con ese ciclo continuo de aprender para poder producir alternativas. No nos podemos quedar en la certeza de lo que sabemos, sino tener la posibilidad de poner a prueba eso que sabemos para ver opciones distintas. Mi hijo mayor me hablaba hace unos días sobre algo que Musk ha trabajado mucho, que se llaman los first principles, los primeros principios, que recurre a la pregunta de poco a poco ir indagando en cuál es la causa última. Probablemente, si nos quedamos contentos con la primera respuesta, nuestra creatividad se va a quedar en el mundo del oscuro, del oscurantismo, y lo que va a aparecer es la certeza. Pero si nos seguimos preguntando por cuál es la causa, no me acuerdo bien, creo que era un ejemplo de baterías el que mi hijo mayor me exponía, y las preguntas conducían siempre a preguntarnos si eso que estaba afirmando, si eso que se estaba afirmando resistía la prueba de la certeza. Si eso es cierto, es la única certeza, es lo único cierto, o si no es lo único cierto,
cómo se puede seguir trabajando en eso. ¿Y para qué pensamos estratégicamente y para qué pensamos creativamente en nuestro trabajo? Para tomar decisiones. De nada nos sirve generar todo este proceso mental interesantísimo y necesario si no lo aterrizamos en acciones y en decisiones. Los seres humanos somos seres que toman decisiones, que tomamos decisiones todo el tiempo. Por eso, la decisión siempre tiene que estar adecuada a los aspectos relevantes y a la adopción de alternativas que sean adecuadas al contexto en el que nos encontramos. No olviden nunca la enorme importancia que le doy al contexto, porque el contexto genera significados y los significados generan sentido, es decir, generan eso que vimos en el liderazgo de sí mismo, pasión, la pasión necesaria que genera decisiones que nos impulsan, que nos permiten, que rompen los muros, así los muros sigan ahí presentes. Vuelvo a dejarles algunas frases relacionadas con lo que acabo de mencionar. La persona, cómo piensa estratégicamente, proyectos en función de intereses globales, la creatividad asociada a la indagación, a la exploración y a la ampliación del horizonte de la acción, y la toma de decisiones asociada a la relevancia y a la adopción de alternativas viables. Liderar a la comunidad, es decir, fíjense el camino que ya hemos recorrido. La capacidad para consolidar comunidades comprometidas y efectivas en el cumplimiento de su propósito. ¿Cómo lograrlo? Comprendiendo la realidad, reconociendo las causas de la realidad y tomando acciones. Las comunidades tienen sus dinámicas. Los grupos humanos tienen características que incluso nosotros mismos no somos aún capaces de comprenderlas. Creo que el hecho de acercarnos a la realidad de los grupos humanos, poder mirar con detenimiento qué causa esa realidad que está viviendo ese grupo humano, cuáles son las vertientes y múltiples relaciones que ahí existen, y ver cómo tomar acciones dentro de ese contexto se vuelve fundamental. ¿Para qué? Para generar redes. Para aceptar conscientemente que somos seres interdependientes, que tenemos un mundo absolutamente sistémico e interdependiente que favorece la creación continua de redes. Y por redes no me refiero solamente a las que nos hemos acostumbrado con el uso de Internet, maravillosas por cierto, en ocasiones un poco extenuantes con tanta información y por momentos desastrosas cuando hay tantas noticias falsas. Pero me refiero a las redes humanas, a las redes de afecto, a las redes de cooperación, a las redes de trabajo continuo, a las redes que permiten hablar de que somos una comunidad, es decir, redes entendidas como aceptación consciente de la interdependencia, que nos permite construir redes humanas que generan redes socioeconómicas diferentes. Es muy importante comprender que la generación de las redes no es un hecho puntual asociado a las tecnologías de la información y las comunicaciones, que la generación de redes tiene que ver con la aceptación clara de que existe entre todos los seres humanos natural interdependencia. Y eso conduce a que exista el conflicto. Es no solamente en el mundo de la comunidad, probablemente tiene que ver con los mundos anteriores también, pero el conflicto entendido como producto natural de la relación, producto natural de la interdependencia, no como una amenaza a la interdependencia. Ahí adquiere entonces una importancia suprema la construcción de conversaciones que permitan comunicación que construya nuevas comunidades o que construya la comunidad. Por eso la comunicación aquí la pongo como construcción conversacional, como capacidad de crear conversaciones que favorezcan la aceptación y la solución del conflicto. La legitimación como fundamento de la relación de interdependencia y como la base para poder solucionar conflictos, es decir, la aceptación de que tú eres válido,
de que tú y lo que tú piensas tiene validez y debe ser escuchado, no con el ánimo de que me impongas ni que yo te imponga, sino con el ánimo de que indaguemos, de que exploremos, de que entendamos las opciones que tenemos sobre la mesa. Y de ahí surge la capacidad de negociación. Por eso menciono nuevamente comportamientos. En la comprensión de la realidad, entender el modelo mental. Es decir, entender los supuestos desde los que observamos y vemos la realidad para poder entender y reconocer las causas que existen en todos los niveles. En la generación de redes, la aceptación de la continua interdependencia y por ende la generación de nuevas relaciones tanto personales como sociales y económicas. Esta es una oportunidad maravillosa que nos está ofreciendo la vida para construir desde la interdependencia nuevas relaciones, tanto a nivel personal como a nivel social, a nivel económico, a nivel laboral. Es decir, es la transformación del ser del planeta en el reconocimiento de lo sistémico como natural y en la aceptación de la interdependencia como favorecedora de la solución a los problemas que podamos tener. Y eso entonces genera la capacidad de aceptar al otro como alguien distinto y merecedor de reconocimiento, con criterios de generosidad y responsabilidad mutuas. Esto es muy importante. Los criterios deben ser la generosidad y la responsabilidad mutuas. No el que tú ganes a pesar mío, ni que yo gane a pesar tuyo, sino que seamos realmente responsables mutuamente y generosos mutuamente. Por último, la construcción de futuro. Todo este ciclo reclama la capacidad para transformar la realidad en nuevas realidades antes no imaginadas. Estamos al frente de oportunidades que ni siquiera hoy somos capaces de hacer conciencia de que las tenemos. Necesitamos generar mayor capacidad de conciencia, mayor liderazgo de sí mismo, mayor liderazgo con otros, mayor liderazgo en nuestro trabajo, mayor liderazgo en nuestras comunidades, para poder ver las nuevas realidades que antes no habíamos imaginado y que se nos ofrecen hoy como un mundo probablemente mucho más humano, mucho más centrado en el ser humano y provocando desde ese centramiento capacidad de interdependencia y de cooperación impresionantes. Por eso hay que gestionar el cambio que estamos viviendo y aceptar que el cambio es un imperativo asociado a la incertidumbre. Es decir, que es natural, que no es ajeno, que no es distinto, que antes tenías a alguien que te ayudaba en el servicio doméstico, hoy tú eres quien hace el servicio doméstico. Y eso que parece tan puntual como un ejemplo prosaico, tiene que ver con un cambio que es imperativo frente a lo que antes era, comillas, cierto, y hoy ya no es cierto. Por eso hay que observar atentamente los signos que provienen de esa dinámica de cambio para construir opciones que permitan fluir adecuadamente con el cambio. Pero ese cambio está fundado, está fundamentado en que seamos capaces de gestionar el conocimiento que estamos teniendo. Probablemente el conocimiento de ayer en algunos elementos no son ciertos hoy, pero los que están surgiendo hoy debemos recogerlos, debemos mirarlos, debemos registrarlos para poder producir nuevas opciones. Por eso en el mundo hoy hablamos de la Big Data y la analítica y creo que hay que desarrollar desde la data relevante personal y la analítica de esa data relevante personal hasta la data en los grandes composiciones, en los grandes bancos de información, si así se quiere llamar. ¿Para qué? Para transferir ese conocimiento en la interdependencia que he mencionado, en la cooperación, en la legitimación de la que ya hemos comentado, ya hemos hablado, para usar ese conocimiento para la transformación de la realidad. Y esto indudablemente hace que podamos aprender, podamos experimentar, podamos ser recursivos, podamos desarrollar habilidades de manera autónoma para compartir también y podamos generar aprendizaje continuo, que es el que nos permite construir futuros de manera mucho más perdurable y dinámica, amplia, generosa. Con base en esto, ya había mencionado esto que
las frases que ahora les cuento para qué las puse, encontré una relación llamativa en el ecosistema. Y es que si me lidero a mí mismo, lidero mi trabajo, construyo futuro. Como que de alguna manera se me reveló que habían tres elementos claves: liderarme a mí mismo, liderar el trabajo y construir futuro. Y por ende dije, hombre, si vivo con sentido y pienso estratégicamente, gestiono el cambio. Si soy íntegro y pienso creativamente de mi integridad, gestiono el conocimiento. Si soy responsable, tomo decisiones que me permiten aprender. Y si hago esas 9 cosas, soy profundamente resiliente. Es decir, empecé a entender que esto no era lineal, sino que era armónica y sistémicamente relacionado, es decir, era interdependiente. Y encontré que hay dos puentes, que es liderar con otros y liderar la comunidad. Es decir, que si soy asertivo, comprendo la realidad, que si soy solidario, genero redes, y si trabajo en equipo, soy capaz de resolver los conflictos. Si ustedes lo ven, me lidero a mí mismo, lidero el trabajo y construyo futuro. Y para liderarme a mí mismo y liderar el trabajo, construyo un puente. Hay un puente que es liderar con otros. Y para liderar el trabajo y construir el futuro, hay un puente que es liderar la comunidad. Este no es un trabajo personal de un día. Esto es un trabajo de 22 años que estamos realizando con mis colegas profesores de la alta dirección en gestión y liderazgo estratégico en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Administración. Hace ya rato estamos imaginando un liderazgo que no sea la fórmula para un momento. Estamos imaginando un liderazgo que sea transformar para incrementar el nivel de desarrollo de nuestra conciencia, de nuestra integridad, de nuestra relación con otro, de nuestro trabajo, de nuestra manera de construir comunidades y por ende de las posibilidades enormes de construir futuro. Encontré esto hace poco en la red, y es que cuando el pescador no puede salir al mar, utiliza su tiempo reparando las redes. Me dicen que es de Nabil Sabio Asadi. Esta transmisión que ustedes están viendo es posible también gracias al apoyo de personas maravillosas que han estado, comillas, detrás de cámaras y a quienes les agradezco en el alma. Jaime Marín, nuestro director, quien ha estado muy pendiente, eh, de Caterín Pinilla, quien nos ha ayudado muchísimo, y un reconocimiento muy especial a mi hijo menor, Andrés Felipe, quien de manera generosa hoy me ha apoyado todo el tiempo para que ustedes y yo pudiéramos comunicarnos de esta manera. Estoy abierto a sus preguntas y a sus inquietudes y espero de esta manera haber entregado un poco de eso que tenemos hoy en día, pero también con un mensaje de esperanza, esperanza entendida no como vamos a salir pronto, no, esperanza como si yo trabajo en mí y si trabajo profundamente en mí, entonces podré trabajar afuera en la construcción de la esperanza que todos requerimos. Una voz de aliento y una voz de cooperación. Queremos ofrecerles desde ya todas las posibilidades, todas las puertas abiertas en la Facultad de Administración, desde nuestra decana, Beneta Andonova, y desde nuestros vicedecanos y directores y profesores, reciban un abrazo enorme, una consideración especial por cada uno de ustedes y una disposición permanente a acompañarlos en lo que sea menester, no solo en el campo de liderazgo que tanto nos anima y que tanto nos apasiona, sino en todos aquellos campos que permitan que las personas, los equipos, las empresas, las comunidades, todas las organizaciones podamos responder sí, siempre frente a la incertidumbre. Mil gracias
y estoy abierto a sus preguntas. Estoy haciendo llamada a un amigo porque no veo en la pantalla. Hola, Jaime. Estoy haciendo la llamada a un amigo porque yo no puedo ver preguntas. ¿Debe ser jerárquico el liderazgo en las redes? ¿Cómo debe ser la gobernanza, el proceso de toma de decisiones dentro de la red? Bueno, voy a tratar de repetir lo que Jaime me dijo porque leyó rapidísimo y entonces entendí que sí debe ser jerárquico el liderazgo en las redes. Entendamos por un momento lo siguiente. El gran reto del liderazgo en la historia ha sido que quienes dirigen tienen el reto de liderar como líder a otros líderes. Eso quiere decir que debe haber una organización. Que eso quiere decir que debe haber una jerarquía. Pero también eso quiere decir que debemos identificar y valorar el liderazgo que cada miembro de la red tiene y el aporte que le ofrece a esa red. Jaime, ¿hay más? Sí. ¿Qué rutina o actividades para atención a los cambios podemos incorporar en nuestra vida y en especial para la cuarentena? ¿Qué rutinas podemos implementar? Miren, yo soy partidario y debo confesar que lo inicié hace poco, lo había dejado y lo retomé hace poco. Soy partidario del cuidado del cuerpo, es decir, ejercicio físico y alimentación adecuada. 2, soy partidario de alimentar la mente, es decir, realizar los trabajos, los que tenga o los que yo me imagino que voy a crear para poder recrearme. Es decir, esta es una maravillosa oportunidad para poder imaginarnos luego de que pase la emergencia y la urgencia de este momento. Y soy partidario de reinventarme también en lo trascendental, en lo espiritual. Cualquiera sea la creencia o así no exista la creencia, creo que es muy importante mantener conexión con lo trascendente. Y también, desde la conexión con lo trascendente, entendernos como seres mortales, como seres finitos. Es decir, ninguno de nosotros quiere morir, pero también debemos aceptar con claridad que la muerte es una opción. No siendo fatalista, sino entendiendo entonces el valor que tiene el estar vivo. Porque si entiendo el estar vivo, entonces voy a disfrutar al máximo posible todo aquello que se me ofrece y voy a crear en ese ofrecimiento todo aquello que hoy no he creado. Sigue, Jaime. André Mosquera pregunta, ¿cómo tomar este aprendizaje y volverlo una cultura de vida colectiva? Mira, ¿cómo convertir este aprendizaje en una cultura colectiva? Yo creo que los grupos humanos tienen sus inteligencias y sus desinteligencias, y eso hace parte de la cultura. Me parece que la adecuada reflexión desde uno mismo, desde la relación con el otro, desde el trabajo, desde la comunidad y desde la construcción de un futuro, permite entonces entender que la cultura se transforma, que no es un cambio puntual. Yo le decía hace poco en un chat a una amiga de Guatemala que mi único temor era que lo que hoy sucede sea inspirado por el temor y no por la conciencia. Por eso creo que tenemos que favorecer que todo esto que nos sucede nutra nuestra conciencia personal y colectiva para que trascienda y para que realmente esto sirva como un aprendizaje de nuevos aprendizajes.
Listo. María Mercedes Arias. ¿Cómo se logra esa conexión real que mencionaste cuando tú no eliges tu grupo, sino que te es asignado aleatoriamente? Se refiere a la conexión cuando el grupo es aleatorio y no lo has elegido tú. Yo creo que todos vivimos esa experiencia y la seguimos viviendo. Me parece que la conexión, como lo dije, tiene que ver con la aceptación legítima del otro. Eso no significa, la aceptación legítima del otro no significa que yo entonces tenga que aceptar o obligarme a ver como si lo que hiciera el otro fuera apenas natural. No, la aceptación tiene que ver también con la conciencia crítica. La aceptación también tiene que ver con la posibilidad de expresar aquello que me incomoda. La aceptación también tiene que ver con la construcción de lo que no me gusta. Es decir, no se trata de crear un mundo de ángeles porque no es un mundo de ángeles y creo que es evidente que nos lo estamos demostrando hoy en día, sino construir un mundo humano en el que la aceptación signifique la valoración, pero no necesariamente la aquiescencia. Creo que desde ahí podemos mirar con mucha orientación las cosas. Siempre, siempre estaremos reunidos con personas que no hemos elegido. Es más, creo que son muy pocas las personas que nosotros hemos elegido. Perfecto, vamos con las últimas dos preguntas, si te parece. Perfecto, vamos con las últimas dos porque creo que el tiempo ya se está finalizando. Sí. Claudia Andrea Betancourt. ¿Cómo podemos educar a nuestros niños y jóvenes para que sean líderes en estas líneas que usted nos comparte? En el aula se habla y se plantean cosas que fácilmente ven en la realidad y eso hace el trabajo pedagógico más difícil. Sí, cómo conectar a los niños y a los jóvenes con esto que yo he estado planteando. Mira, nosotros creamos hace 12 años una experiencia que definitivamente me apasiona. Tiene mucho sentido para mí, que es la red de liderazgo juvenil que hoy existe en Colombia y en Guatemala. Hemos cubierto alrededor de 52.000 muchachos jóvenes en situaciones de alta vulnerabilidad, alto riesgo económico y psicosocial. Y esto que les he planteado es un poco el camino que ellos también van recorriendo junto con nosotros, porque nosotros aprendemos también mucho de ellos. ¿Qué me han enseñado esos muchachos? Lo primero que me han enseñado es que quien decide es uno mismo. Nadie decide por ti. Eso quiere decir que a los niños y a los jóvenes hay que educarlos desde la responsabilidad y la decisión personal. Tú decides y tú asumes las consecuencias de lo que decides. Segundo, que me han enseñado esos muchachos, no son las circunstancias las que conducen a las acciones, son las decisiones que yo tomo en esas circunstancias las que conducen a las acciones. Entonces, no podemos seguir educando en el supuesto de que tú eres pobre, tú eres indigente y eso irremediablemente no tiene solución. Tenemos que educar en la integridad. Tenemos que educar en la capacidad de darnos cuenta de que tenemos una inteligencia que es capaz y tiene residencia fisiológica de aprender, de decidir y de orientar la acción de manera distinta. En nuestras manos está lo que nosotros podemos controlar, no lo que está fuera de nuestro control. Entonces tenemos que educar en aceptar lo que nosotros podemos controlar y educar para saberlo controlar. Y lo tercero que nos enseñan estos muchachos es la enorme importancia de ser inteligentes emocionalmente. Cuando vives tragedias tan dolorosas como las que ellos nos han compartido, no solamente surgen las lágrimas en nosotros, sino también la admiración por su capacidad de resiliencia. Creo que a los niños y a los jóvenes hay que educarlos en esa capacidad de ser resilientes, de entender que esto no es perfecto y de que en las imperfecciones lo que se está exponiendo es nuestra capacidad de resolver, de avanzar y de fluir. Recuerda, aceptar, observar, decidir y fluir. Listo, y vamos con la última pregunta. Vamos con la última. Villaveses.
Sí, señor. El pánico bloquea a las personas. ¿Qué recomendaciones debería implementar un líder para sacar de ese estado a quienes lo rodean? El pánico, ¿me repites, Jaime? El pánico bloquea a las personas. Ujú. ¿Qué recomendaciones debería implementar un líder para sacar de ese estado a quienes lo rodean? Yo creo que el pánico, dice la pregunta, que ¿qué debe hacer un líder frente a la gente que está en pánico? Yo creo que hay que movilizar el pánico al miedo. Es cierto, el pánico inmoviliza. El miedo genera movilidad. Es decir, no se trata de entender que esto es irremediable. Eso es pánico. Hay que entender que hay mucha gente en el mundo que está trabajando para generar remedio, pero que el primero que tiene que trabajar en generar su propio remedio es uno mismo. Es decir, es en alentar lo mejor de mí mismo, es en producir desde rutinas muy sencillas, como el cuidado del cuerpo, como el cuidado de la alimentación, como el cuidado de la mente, como el cuidado del trabajo, como el cuidado de la trascendencia, como el cuidado. Tenemos que hacer que estas personas que llegan al pánico entiendan el valor profundo que esas personas, que ellos tienen, y la necesidad de que se cuiden con nuestra compañía y con nuestro apoyo. Recuerden que la comprensión es el camino para conectar con el otro. Yo no puedo decirle al que está en pánico, deje de estar en pánico, porque eso no va a ocasionar sino que tenga más pánico. Lo que puedo hacer es tratar de comprender lo que le está sucediendo en ese instante para poder conectar con lo que sucede y entender desde ahí cuáles son los elementos que me permiten trasladarlo a un miedo que genere acción, que produzca una nueva forma de estar frente a eso que estamos viviendo y que puede ser para él absolutamente cierto como si fuera incierto. Es decir, el que está en pánico ya compró la certeza de que se murió, de que esto está muy mal y que no, mejor dicho, no vamos a salir de esta. El que está en miedo dice, hombre, tenemos que tener precauciones, tenemos que mover acciones para cuidarnos, pero también tenemos que seguir, tenemos que continuar, tenemos que reinventar, tenemos que recrearnos. Yo diría, Guillo, que esa sería una posible respuesta a la pregunta que planteas. Dime, Jaime. Listo, Chucho. Con esto yo creo que podemos finalizar el juego. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Les repito, estamos siempre dispuestos con nuestros brazos abiertos para abrazarlos en aquello que sea menester y para desabrazarlos en eso que haya que desabrazar hoy en día, como es la presencialidad, para abrazar la virtualidad y aprovecharla en este tipo de conversaciones. Espero que nos podamos ver pronto y esperamos que ustedes y nosotros construyamos una comunidad cada vez más fuerte de líderes que tienen la capacidad de construir mundos y futuros diferentes. Una feliz tarde para todos.